Vale. Entonces la siguiente parte después de estar cotizando es que ustedes empezaron a completar los listados, ¿no? Entonces el listado de equipos lo completaron a razón de las actividades e iban mirando el diccionario. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Iban mirando el diccionario y iban estableciendo los tipos de equipos, ¿sí? Cuando no requería equipo, pues simplemente establecían que requería herramienta menor. Y esa herramienta menor debe tener un listado aparte que se les solicitó para que ustedes puedan definir qué entra ahí, qué costos entran ahí. ¿Ok? Justamente porque posiblemente esos costos se van a elevar dependiendo del número de personas. ¿Sí? Por ejemplo, si usted hace un listado de carretillas y tiene 20 personas, pues necesitará 10 carretillas. ¿Sí? Que ese listado hay que multiplicarlo por la cantidad de elementos que necesitemos, pero se va a hacer por aparte. ¿Ok? Otros elementos sí necesitan equipos. Por ejemplo, acá voy a alquilar una mezcladora, ¿sí? Aquí voy a alquilar un compactador o un apisonador, ¿sí? Aquí un vibrador, aquí andamios, ¿sí? Formaleta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo por capítulo algunos unitarios para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Creo que el formato de presupuestos se lo entregamos así asociado a una paquete de trabajo. Ojalá, ojalá. Bueno, en materiales pasa lo mismo, ¿no? Tengo los paquetes de trabajo y a cada paquete de trabajo le voy discriminando sus materiales de acuerdo a lo que encontramos en el diccionario y lo que encontramos en las bases de datos, ¿no? Entonces, si yo tengo materiales, por ejemplo, de aceros, tengo los alambres, las barras, fíjese que se discrimina los tipos de barras, ¿vale? Pero al final todos esos tipos de barras se van a multiplicar para obtener un kilogramo de acero, ¿ok? Vamos a discriminar los ladrillos, los alambres, los materiales menores, codos, tuberías, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí esta discriminación es porque ustedes buscaron en un diccionario cuál era la información, ¿cierto? ¿Qué podría haber pasado? Que en el diccionario no esté esta cantidad de dónde sale, de las bases de datos. ¿Ok? Hay que buscar las bases de datos porque lastimosamente no siempre está la información. Y otra cantidad la podemos calcular directamente el proyecto. ¿Ok? Esto pues obviamente depende de la, digamos, de la complejidad de los diseños y de la información que existe, ¿sí? Por el lado de mano de obra es más sencillo. Este sí depende directamente del cronograma de obra, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue a cada paquete, fuimos al cronograma y buscamos cuáles eran las cuadrillas que se les asociaban, ¿de acuerdo? Ahí en lo que les entregué, se lo entregué justamente para eso, para que hicieran los arreglos, ¿sí? Donde les colocaba vacío es porque ahí debe haber gente trabajando, ¿sí? Donde les colocaba que movieran las cuadrillas porque hay que moverlas de un lado para otro, ¿sí? Y como establecimos, dijimos que íbamos a tener máximo 3 meses, ¿no? Para ejecutar todo el proyecto, ¿ok? Entonces, técnicamente lo que requiero es que actualicen esa programación para que puedan sacar las cantidades de mano de obra y de recursos totales, ¿ok? Bueno, aquí está la mano de obra y para nuestro caso, creo que el valor del oficial, dijimos que iba a ser 80.000 y que el valor del ayudante iba a ser ¿cuánto? ¿45.000 o 50? 50. Sí, ya. Listo, entonces ahí tenemos los recursos, ¿no? Ah, bueno, dijimos que la seguridad social iba a ser ¿cuánto? Que las prestaciones, perdón. Dijimos que el 67. ¿Cuánto fue que hicimos la clase pasada? Que hicimos la suma. Ya, sí, ya, sí. ¿Cuánto? 68. 64. Listo. Entonces, espérate. Listo. Entonces el formato simplemente me pide 64 para poder sumarle al salario, ¿no?
¿Qué otra cosa debemos tener en mano de obra? Los rendimientos, ¿no? También explicamos que los rendimientos los sacábamos del cronograma, ¿no? Simplemente cogíamos la cantidad y la dividíamos en el número de días de esa actividad. ¿Ok? Sí, es el mismo, exactamente. Porque ellos están trabajando al mismo tiempo, ¿sí? A la misma razón. ¿Ok? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta situación, obviamente puede presentarse actualizaciones de estos listados, por eso es bueno lo que decía Zapata, de ir actualizando o de ir relacionando la información. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, vamos a empezar acá con los unitarios. ¿Listo? Este es el formato unitario. ¿Listo? Como lo va a ir replicando, voy a colocar el nombre, el objeto del contrato y la fecha de presentación. ¿Listo? Martes 7 de noviembre, que es hoy. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra información podemos actualizar acá de manera rápida? Pues el nombre del equipo, el nombre del director, el nombre del equipo, el código y el nombre del supervisor. ¿Ok? Eso es como la información que se va a replicar en la mayoría, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo en el primero y en los siguientes se va a ir copiando y copiando y copiando. ¿Ok? Otra cosa que se va a copiar en la mayoría son costos asociados a herramienta menor y desperdicio, ¿no? Dijimos que la herramienta menor, ¿cuánto porcentaje iba a ser? El 10%. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es calcular el 10% de la mano de obra, o sea, el 10% de este rubro que está acá. ¿Ok? Ya viene automático, si no lo vuelvo automático. ¿Ok? En la parte de materiales, debo tener un automático que es el desperdicio. Dijimos que nuestro desperdicio iba a ser el 4. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar el desperdicio, que es el 4 dependiendo de los anteriores. Miren, dependiendo de la suma de los materiales anteriores. ¿Ok? Ojo, que el desperdicio solamente se puede cobrar a los elementos en grandes cantidades, ¿sí? Para los elementos unitarios no puede haber desperdicio, entonces me toca revisar luego esta formulación. ¿Ok? Por ejemplo, si hay una comprar una silla, la silla no tiene desperdicio. Entonces ahí no aplicaría. ¿Ok? Todo lo que sea unidad no tendrá desperdicio. ¿Ok? Bueno, lo otro que vamos a programar acá es la distancia a los lugares, ¿no? Entonces vamos a suponer acá que ustedes van a cotizar en el mismo lugar. No sé si de pronto tienen algún nombre, alguna ferretería de las que están cotizando al día. Ferretería al día, carrera 15. Listo. Y vámonos desde la obra. ¿Dónde queda su obra? ¿Alguna obra? Ya, realmente, Metrópolis, Real de Minas. Listo. Entonces cerquitica, mire, 2 kilómetros, ¿sí? 3 kilómetros podemos colocarle de distancia, ¿sí? Para evaluar la distancia como tal del unitario, ¿sí? Entonces, 3 kilómetros, listo. Y el costo, esta cantidad, pues la voy a dejar quietecita, no debe tener cantidades, ¿sí? Porque no hay nada. Esto de pronto lo voy a quitar acá, para que no se replique y ya está. Bueno, ¿cuánto vale nuestro kilómetro? También les di un precio, ¿no? ¿Cuánto vale por kilómetro por metro cúbico? ¿Cuánto les di? Eso obviamente también lo pueden cotizar con la misma ferretería, ¿sí? Le dicen, venga, ¿cuánto vale un viaje en general? No, vale 200.000 pesos. Ah, bueno, dividen 200.000 entre el número de kilómetros y entre el número de metros cúbicos, y eso le da el costo del valor por kilómetro por metro cúbico. ¿Ok? Entonces le pueden decir, venga, ¿cuánto vale un viaje a mi casa? Ah, 150.000 pesos. Ah, bueno, dividido entre el número de kilómetros, que aquí son 3 kilómetros, y entre el número de metros cúbicos, y eso me da el valor que estoy dándole yo. ¿Ok? Porque pues obviamente el unitario no tiene en cuenta el valor total, sino el valor unitario, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahorita nos encontramos con un ingeniero que no sabía esto, ¿sí? Entonces simplemente metía el valor acá y multiplicaba por la cantidad y listo, pero eso tiene que dar luego igual a los metros cúbicos totales y a un viaje total, porque si no yo no puedo pagar mi viaje, ¿ok? Entonces debo sacarlo desde acá realmente, ¿sí? De esta operación. Entonces yo le di un valor, ¿no? La capacidad del viaje. No, la capacidad del viaje. Sí, la capacidad. ¿Cuánto les di yo? ¿1.000 y pico?
Sí, yo sí los dije. 1300 creo. Bueno, vamos a suponer 1300 mientras lo busco. ¿Sí? Y el último factor que va a quedar fijo es las prestaciones. ¿Sí? Las prestaciones pueden colocarle o el porcentaje que dijimos, 64% o 164%, ¿sí? Dependiendo del formato, ¿no? El formato de nosotros creo que tiene 64%, entonces lo voy a dejar así como 64%, ¿sí? Y voy a borrar acá las operaciones para que no haya problemas, ¿sí? De pronto podemos operar algunas cosas y dejarlas amarradas, pues ya depende de cada uno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, devolvámonos a equipos. En equipos, yo siempre voy a incluir un equipo cualquiera, ¿sí? Le puedo escribir la marca y le establezco la unidad de medida o la unidad de cobro. La mayoría de equipos se evalúan por días, ¿ok? Entonces usted tendrá que cotizar cuánto va a alquilar de un día de un equipo específico, ¿no? Vamos a poner acá un valor cualquiera, ¿sí? Una plata. Y entonces lo que hacemos luego, esa plata vamos a colocarla acá en costos. Una ¿Listo? vuelta que nosotros decimos que no compra, pues, De todas maneras, todo toca colocarlo por el alquiler, ¿sí? O sea que les tocaría calcular la depreciación del equipo por día para establecer cuánto vale su día, ¿sí? Bueno, entonces rendimiento. ¿De dónde sacamos el rendimiento? Eso lo podemos dejar amarrado, ¿sí? La máquina depende realmente de las personas en este caso, ¿sí? Habrá actividades como en la fundida de concreto premezclado que las personas dependan de la máquina, ¿ok? Pero como nosotros programamos es a través de personas, pues tendremos que arrastrarnos y amarrarnos del rendimiento de las personas, es decir, del rendimiento de la mano de obra, ¿ok? Ahí lo dejo formateado para que siempre quede de esa manera. ¿Listo? ¿Qué pasaría si el equipo no está en días, sino en horas? ¿Sí? También lo podemos dejar acá listo. Hora. Pues la tarifa va a ser en hora, o sea que este rendimiento también debe ser en horas. ¿Sí? Mi rendimiento, recuerden que tiene unidades, los rendimientos tienen unidades de cantidad por día. ¿Sí? ¿Cómo hago para competir cantidad por día? Pues un día tiene aproximadamente 8 horas. ¿Sí? O sea que todos los rendimientos de los equipos que tengan costo en hora es coger el rendimiento que ya tenemos y dividirlo sobre 8. Listo. Ojo que eso es para el último quiz de construcción, ¿no? Saber cómo calcular los rendimientos de los equipos en horas y en días. 8. Listo. ¿Esta división en qué se trata? Pues coger el valor que está acá y dividirlo sobre el rendimiento. O sea que el valor unitario de todos los equipos siempre es el costo del equipo dividido sobre el rendimiento. ¿Listo? En el caso de que haya más equipos, pues simplemente multiplico por n como el número de equipos solicitados. Entonces divido acá y divido acá. Y me queda un factor de división. Vamos a agregarla por acá para que nos acordemos. Entonces valor unitario de equipos es igual a el valor cotizado, o sea, la tarifa, dividido sobre el rendimiento. Tenemos varias filas. ¿Cómo? Haríamos varias filas, una por cada tipo. Una por cada equipo, exactamente. ¿Sí? Y si quieren meter al mismo equipo en un lado, pues aquí cobrarían 2 veces la tarifa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que hayan varios equipos. Bueno, vamos a colocar de pronto aquí las formulitas. Entonces acá, por ejemplo, herramienta menor es el 0,1 de la mano de obra, ¿no? Bueno. Para el lado de materiales, digamos que no va a haber mucho complique, simplemente yo tengo una unidad de medida, ¿sí? Un material cualquiera, una unidad de medida, el precio, ¿sí? Vamos a colocarle aquí el precio,
y simplemente la cantidad. Entonces simplemente será multiplicar el precio por la cantidad. Ahí sí no hay misterio para calcular el valor de los materiales. El valor unitario de materiales precio por cantidad. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, en el lado de los transportes, lo mismo, necesitamos es calcular cuánto volumen se va a transportar, ¿cierto? O cuál es la equivalencia de volumen que se va a calcular, ¿ok? Si tenemos las cantidades en metros cúbicos, por ejemplo, aquí la unidad fuera metro cúbico, pues yo simplemente voy a calcular cuántos metros cúbicos voy a transportar. Entonces simplemente voy a transportar 1,09 metros cúbicos, ¿sí? O sea que yo necesito es cuánta cantidad en total voy a hacer. Y si tengo de pronto elementos que no están en metros cúbicos, sino de pronto en kilogramos, ¿sí? Pues simplemente esto es masa, lo que voy a hacer es convertirlo a volumen, ¿cierto? Y entonces todos sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Para calcular el volumen, entonces a la masa la dividimos sobre la densidad, ¿sí? Y ese valor que está ahí, pues es el volumen equivalente de la masa que tenemos. En el caso del acero, por ejemplo, serían 7.800 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y en el caso de otros materiales, pues habría que buscar la densidad para ese material, ¿ok? Y ese volumen es el que se coloca acá, ¿ok? Hay veces que algunos materiales vienen es por cantidades muy grandes, ¿sí? Por viajes. Entonces lo que se hace es hacer una regla de tres, ¿sí? Si yo tengo una cantidad específica, ¿cuántos viajes necesitaré para completar esa cantidad? ¿Ok? En este caso, como todo está por metro cúbico, no hay lío, ¿sí? Pero hay veces que el rubro este que está acá se evalúa por viajes. Entonces hay que tener en cuenta cuándo es por viajes y cuándo es por metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, simplemente se colocan las cantidades acá y se multiplica y esto le da un valor, ¿no? El valor unitario de los viajes es igual a la tarifa multiplicado por los metros cúbicos por kilómetro, ¿sí? Entonces vamos a colocarla acá también. Entonces, transporte sería tarifa, que ya la definimos, ¿cierto? ¿De dónde viene? Por metros cúbicos por kilómetros. Lo mismo, lo que le digo, si la tarifa está por viaje, pues se cobraría los viajes. ¿Qué pasaría en viaje? De pronto lo van a ver en los videos que les compartí. Pues cuando es en viaje, esta cantidad se divide sobre 8, ¿sí? Para hacer una regla de 3, donde dice, si la cantidad es tal valor, ¿sí? Y yo sé que en un viaje hay 8 metros cúbicos, pues ¿cuánta cantidad habrá en esos 8 metros cúbicos? ¿Ok? Bueno, ¿cuánta cantidad en realidad es este? Sería un valor. ¿Ok? Entonces se puede hacer de esa manera también. Acá está por metro cúbico. Bien, y finalmente dejamos programado también, bueno, esto voy a dejarlo aquí. La mano de obra. Entonces la mano de obra, voy a traer los obreros, los oficiales, voy a colocar una cantidad y voy a colocar un jornal, ¿ok? Luego ese jornal lo voy a multiplicar por 1,64, que es las prestaciones. Entonces puedo programar de una vez este jornal y multiplicarlo por 64% más 1. Aquí queda el valor. Luego te traeré el rendimiento, ¿no? Un valor de rendimiento. ¿Qué vamos a hacer con ese rendimiento? Pues simplemente vamos a coger nuevamente, al igual que en los equipos, y le vamos a coger el salario con prestaciones y lo vamos a dividir entre el rendimiento. Salario más prestaciones y este es el valor de la mano de obra. Ese rendimiento es diferente por paquete. Depende del paquete. O sea, tú tienes que ir al paquete y si tienes un tipo de cuadrilla, pues divide eso el tiempo total de la cuadrilla.
Si tienen varios tipos de cuadrillas que no lo hicimos acá, pues tendrías que dividir proporcionalmente los tipos de cuadrillas. Por eso es que acá cuando programamos siempre para cada paquete había solo un tipo de cuadrilla. Entonces, si tú tenías una cuadrilla de un paquete de 500%, eso significaba que tenías una cuadrilla de 2 por 5, ¿cierto? Esta cuadrilla va a trabajar con la cantidad y los días que diga el proyecto. ¿Ok? Ya, indiferentemente cuántas personas haya, porque con eso fue que tú programaste. ¿Sí? Ahora, si tú quisieras calcular el reverso, pues tendrías que calcular más bien con una cuadrilla del 100 y luego calcular el rendimiento con una y pues evaluar el costo con una cuadrilla. Solo que ya sabemos que eso no se puede hacer porque hay que programar primero cuánta gente se nivela en el desarrollo de la obra. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en la vida real o muchos ingenieros hacen? Pues primero van en unitario, ponen una cuadrilla cualquiera y luego se van al proyecto y obligan a la programación a que trabaje con esas cuadrillas, ¿sí? Que eso puede ser un poquito más complicado de lograr porque pues no tiene ningún fundamento teórico, simplemente es un copy-paste de lo que creemos que va a pasar, ¿ok? En cambio, este sí fue programado por ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, y listo. Cada uno se va a sumar, tanto mano de obra, transportes, materiales y equipos, y el costo directo es la suma de todos estos ítems, ¿sí? De los 4, ¿ok? La suma de los 4, ¿vale? Eso ya creo que está programado al 100%, entonces vamos a ejecutar un unitario. ¿Listo?